A ver, bien. Soy licenciado en psicología, con mención en psicología clínica, soy psicoterapeuta conductual cognitivo, soy hipnoterapeuta clínico ericksoniano, me gradué en Argentina, soy psicoterapeuta en el trabajo de trauma y postrauma, esto lo realicé en Montevideo, Uruguay, de manera presencial, soy psicoterapeuta bioenergético en Montevideo, Uruguay. También estudié una formación en psicoterapia reichiana, Córdoba, Argentina, y psicoterapia con PNL. Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco más del trabajo clínico, aunque en realidad los campos, tanto clínico y educativo, generalmente hay muchas aproximaciones. Bueno, algunos detalles con respecto a la tesis que tuve en violencia. He sido docente en los cursos de especialización en psicología clínica y psicoterapia de pareja y de familia en el año 2024, 2023 y 2024. Bueno, perfecto. Todo esto ya, bueno, ya es... Vamos a ir de frente al punto, ¿no? A ver. Eh, hablar en realidad de depresión es hablar de un tema bastante amplio, pero solamente hoy hablaremos de algunos detalles, algunos aspectos fundamentales, ¿no? La depresión o el trastorno depresivo es considerado como un trastorno del estado de ánimo y es una enfermedad. Algunas personas presentan lo que llamamos conductas depresivas y otros pueden presentar también eh, estados depresivos. Pero cuando hablamos de trastorno, ya estamos hablando de una enfermedad que probablemente vaya a durar muchísimos años. Nosotros como psicoterapeutas no curamos a nadie, solamente ayudamos a controlar los estados o los síntomas del trastorno. En realidad, la depresión es una enfermedad, por tanto, solamente el cliente o que llamamos el paciente lo va a llevar consigo durante toda la vida. Eh, Características esenciales que todos vamos a encontrar en una persona que padece el trastorno de depresión son los pensamientos negativos, su sentimiento de minusvalía y desesperanza. Son tres grandes grupos en realidad, no es que solamente sean pensamientos negativos, de allí van a derivar en pensamientos delirantes, van a tener pensamientos obsesivos, van a haber pensamientos limitantes y así un conjunto de situaciones del pensamiento. Esta condición afecta a muchísimas personas a nivel mundial. Se habla para el año 2017, estamos hablando solamente hace 7 años atrás, 300 millones de personas. Ahora, este tipo de trastorno solo ocurre en su mayoría, en la población femenina. Esos son los que podemos nosotros eh, darnos cuenta, ya que el trastorno depresivo tiene varias clases o varios tipos. Y dos o tres tipos de trastornos depresivos más recaen en la población femenina. Eh, Algunos síntomas que tenemos que tomar en consideración. La anedonia, disminución de la energía, la reducción de la autoconfianza, la pérdida del interés, la disminución de la libido y el aumento o la disminución del sueño y el apetito. Estos son los síntomas más relevantes.
que durante la entrevista, que es una de las herramientas más importantes que todos nosotros debemos de desarrollar. De nada nos sirve utilizar herramientas como son los test, ya sean proyectivos o sean psicométricos, si no has desarrollado tu capacidad de observación, tu capacidad de análisis. La primera parte de toda intervención terapéutica es tener esa habilidad para saber observar, para saber describir los síntomas que presenta el cliente durante ese diálogo terapéutico, durante ese diálogo comunicacional que estableces en el proceso de la entrevista. ¿Las pruebas psicológicas son necesarias? Sí, pero son solamente para comprobar, confirmar o corroborar lo que ya comprobaste a través de la observación. En cambio, la ansiedad se define como un estado emocional displacentero. Y en la ansiedad, al igual que la depresión, se va a acompañar de cambios a nivel corporal, neurológico, fisiológico, tal vez bioquímico también. Y la ansiedad también es considerada como un trastorno o una enfermedad. Es disfuncional porque al alterar las funciones de los sistemas del cuerpo o alterar los sistemas esenciales que son regulados por el sistema nervioso central, pero cuando ocurre una alteración, lograr estabilizar al cliente, a nuestro paciente, pues va a tener un periodo bastante largo. Y la ansiedad, a diferencia de la depresión, lo que va a lograr es hacer una distorsión. O sea, la percepción, como tú ves, como tú escuchas, hay una distorsión de la percepción de la realidad. Diríamos que lo observa, lo escucha de una manera distinta, lo cual va a afectar su nivel de inteligencia. Ahora, al igual que en la depresión, hay tipos de ansiedad. Y muchas veces en el diagnóstico diferencial, estamos entrando ya a la evaluación del cliente, en el diagnóstico diferencial nos vamos a dar con la sorpresa de que no existe un diagnóstico único y que podemos solamente en la ansiedad tener diagnósticos en base a tipos de ansiedad que se van presentando en el cliente. Y a su vez, van a ver también el llamada comorbilidad, la asociación de otros estados. Generalmente, la ansiedad va acompañado de estados depresivos, no de los trastornos, va acompañado de los síntomas de la depresión. Al igual que la depresión, va acompañado de síntomas. Por favor, quiero acá precisar, no confundamos síntomas con trastorno en sí. Es decir, solamente es como un ejemplo burdo que puedo hacer. Imagínate que vas a comer tu arroz con pollo. A algunos les gustará con su crema huancaína, otros querrán acompañar de repente, no sé, una salsa criolla, otros querrán de repente ahí agregar a este arroz con pollo aceitunas. Entonces, eso es lo que estoy hablando, son acompañantes, o lo que decimos en el restaurante, un acompañamiento. Lo mismo sucede con los diagnósticos de los trastornos. Siempre van acompañados de síntomas o signos que van a, de alguna manera, afectar el funcionamiento del sistema nervioso central o del sistema emocional o sistema psicológico o como pueden llamar también lo mental o lo psicológico. A diferencia de la depresión, en la ansiedad hay una alta activación fisiológica. Por ejemplo, cuando alguien te dice, doctor, doctora, tengo un ataque de pánico. Por ejemplo, doctor, siento que mi corazón late muy rápido. Y tú le mides la presión, no hay nada. La activación es interna, pero no llega al sistema nervioso. Cuando el cliente te dice, doctor, no puedo dormir,
Ya hace meses que no duermo. Estoy en un estado de activación, como si estuviera activado, como si no quisiera dormir. Y mi corazón late mucho, tengo pensamientos muy obsesivos. Tengo una dificultad para comer, mi nivel de apetito ha bajado. Todos esos síntomas son propios de un trastorno de ansiedad. Entonces, mientras que la depresión hay una alta afectividad negativa, o sea, todo lo ve negativo, y hay una baja actividad. En cambio, en la ansiedad hay una alta actividad, no del pensamiento, sino del cuerpo, de los sistemas del cuerpo. Ambas patologías se caracterizan por el déficit o uso desadaptativo de las estrategias de regulación. Ahora, acá es interesante lo que vamos a ver. ¿Hasta acá se ha entendido o tienen alguna pregunta, por favor? Pueden participar haciendo las preguntas que ustedes crean convenientes, ¿ah? Ninguna pregunta. Bueno, la regulación emocional es llamado un diagnóstico, un transdiagnóstico. Es decir, la regulación emocional tiene varios componentes o va asociado varias patologías. Hoy hemos escogido la ansiedad y la depresión, que son las más comunes, las que más ocurren. Bueno, las que supuestamente son las más comunes en las personas. En realidad yo no diría que sean comunes. A ver, permíteme un instante. Ya está, ahora sí. A ver. Vamos a definir un poquito más para que quede claro qué es la regulación emocional. Entonces, según los autores, la regulación emocional sirve, es útil, ¿sí? Para evitar, para desplazar, para transformar, para minimizar, para inhibir o intensificar. ¿Qué vamos a intensificar? Las emociones. ¿Han visto ustedes a un monje tibetano en la posición de loto, ¿sí? O como dice, las piernas cruzadas, con las manos así y respirando? Esa es una técnica de inhibición de las emociones. La regulación emocional puede amortecer, o sea, puede hacerlo menos doloroso, puede intensificar o sencillamente mantener una emoción dependiendo de los objetivos del individuo. Como su palabra lo dice, regula la emoción. De la intensa emoción lo regula. Entonces, acá hay un principio que todos nosotros como terapeutas tenemos que tener claro, y es el principio aristotélico. Es un principio que Aristóteles, el padre de la psicología natural, decía, ni mucho ni poco, lo justo y necesario. Y él hablaba del principio del medio, es decir, justo y necesario. Implica ni más ni menos. Así es como se establecen nuestras emociones, ni mucha alegría ni mucha tristeza, porque cuando la alegría es intensa, podemos ver un síntoma realmente negativo. Cuando la alegría es desbordante, intensificada, su intervalo es largo, su frecuencia es muy alta, la fuerza es mayor, entonces estamos hablando posiblemente de una disfunción. Se han dado cuenta que hay personas que están muy alegres, ¿no? Bastante alegres. Y luego entran a un estado de como si se desconectaran. Hay una desconexión, como si le hubieran sacado el enchufe y se apagó. Esos estados definitivamente no son adecuados.
Tampoco la tristeza extrema es adecuada. Entonces, el principio es el justo medio. Y es lo que establece el principio de la regulación emocional en los niños y en los adultos. Entonces, Kuhl nos dice que la regulación emocional es un conjunto de procesos. Escuchen, por favor, procesos, no un elemento. Un conjunto de procesos. Implica fases, implica elementos, implica toda una situación de tiempo, donde las personas, nosotros, buscamos, ¿qué buscamos? Redirigir el flujo espontáneo de las emociones. Es decir, lo regulamos. Lo que está muy excesivo lo vamos disminuyendo. Eso plantea Kuhl. Y hace referencia a emociones positivas como negativas. Tómelo, por favor, como un aspecto pedagógico, porque en realidad las emociones no tienen valencia positiva o negativa. Y si lo tuviera, pues son necesarias. Recuerden que las emociones, sean tristeza o sean alegría, son necesarias para regular el exceso. Por eso hablábamos del justo medio, ni mucho ni poco. Y la regulación emocional no equivale, no es lo mismo a control o inhibición de las emociones negativas. ¿Me dejo entender? No es para que disminuya tus emociones negativas, es para tener un control, un equilibrio, ya sea la emoción, entre comillas, positiva o entre comillas, negativa. Me fui muy lejos. Entonces, la regulación emocional de una manera más amplia, ¿sí? De una manera más amplia, se va a referir a emociones en general o estados emocionales en general que tenemos que considerar durante la intervención terapéutica. Emociones, sentimientos, estados de ánimo, el estrés y el afecto. Esos son los 5 elementos más importantes sobre la que vas a establecer tu programa de tratamiento. No solamente sobre el estado de ánimo, del cual estamos viendo en relación a la ansiedad y la depresión. Nos estamos refiriendo al estrés. El estrés es uno de los factores más importantes en la evolución y desarrollo de trastornos de la personalidad. Es un factor innegable que tenemos que considerar. En tu programa de tratamiento, o llámalo así, tu tratamiento, si no trabajas el estrés, si no trabajas el afecto, no trabajas las emociones, los sentimientos y el estado de ánimo, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso los programas de tratamiento tienen una duración de 6 a un año. No existe ninguna terapia que pueda regular a un ser humano en pocas sesiones. Así que no nos comamos ese cuento. Yo vengo de esa formación, de la llamada terapia breve estratégica, de la psicoterapia breve, pero ni aun así, eso no sucede de esa manera. Todo proceso de desarrollo de un estado patológico tiene un proceso de tiempo y los trastornos de ansiedad y depresión como parte del estado de ánimo tienen un proceso mucho más largo. Así que eso de que la terapia de 6 sesiones u 8 sesiones, eso no es tan cierto como se dice. Podemos entender que 8 sesiones para disminuir uno de los síntomas o dos síntomas puede ser cierto, pero que estás logrando el control inhibitorio de sus emociones, eso no es posible. Eso es venderles cuentos. Y en eso no se puede jugar con el ser humano. Hay que ser muy éticos. ¿De acuerdo? La teoría es una cosa, la práctica es distinto. Yo tengo 25 años como psicólogo clínico, el resto de años tengo 8 o 9 años como psicoterapeuta. Yo nunca he tenido un paciente que se me haya recuperado pues en 4 sesiones.
Imposible, menos en 8. He logrado disminuir, pero no he logrado establecer la recuperación a nivel del control en 8 sesiones. Por más que te presenten el programa bien bonito, bien estructurado, eso no es real. Un cliente con un trastorno del estado de ánimo, como es la depresión, un tipo o subtipo de depresión, o como es la ansiedad, un tipo o un subtipo de trastorno de ansiedad, tiene un proceso de 1 año a 3 años con el proceso de seguimiento y monitoreo. ¿De acuerdo? Si alguien me dice lo contrario, vamos a discutirlo. Ese es mi trabajo. Yo me dedico a la psicoterapia todos los días. Todos los días. Gross propone el término afecto como el concepto que incluiría emociones como el enfado o la tristeza. Respuestas vinculadas al estrés ante circunstancias que exceden la capacidad de afrontamiento del individuo. Y 3, estados de ánimo como la depresión o la euforia. La euforia es la que yo me refería hace un momento. Los estados eufóricos siempre van a hacer daño al sistema nervioso periférico, sino también al sistema nervioso central. Entonces, Gross dice, habla de regulación del afecto como el concepto que incluiría la regulación de los 3 tipos de procesos. La regulación emocional designa los procesos que tienen la función de modificar, atenuar, fortalecer, transformar tanto las experiencias negativas como positivas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien quisiera decir algo más? A mí me gusta conversar mucho con ustedes, porque no me gusta solo hablar yo. De repente algo no lo han entendido, me gustaría que me pregunten. Eh, Pueden activar sus audios, ¿ah? El miedo, el temor, es una emoción. Y cuando las personas que están frente a este sistema de comunicación y no prenden la cámara, no podemos pensar algo, o está muy ocupado o es que tiene miedo al contacto, en este caso a la conexión. Bueno, preguntas. ¿Se ha entendido hasta acá? Porque a mi parecer estoy avanzando rápido, estoy centrando algunos conceptos. Entonces decíamos, lo que acaba de ver hace un instante usted es en base a lo que vas a trabajar con un cliente, con un paciente, con un usuario, y vas a tener que establecer tus objetivos en base a esos 4 o 5 puntos que plantea Kuhl y Gross. Ellos son los teóricos de la regulación emocional. Son los que plantean este proceso transdiagnóstico de la regulación emocional. Y como se han dado cuenta, la ansiedad y la depresión es parte. Los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión son parte de esto que llamamos los estados de ánimo. Allí tiene que establecerse tu proceso de intervención terapéutica. Allí tienes que elaborar todo el conjunto de técnicas que has aprendido. ¿De acuerdo? Y no se olviden que el estrés es uno de esos campos muy importantes donde tenemos que trabajar de muchas maneras. No existe ningún cliente que no tenga un grado alto de estrés y esté presentando trastorno del estado de ánimo u otros trastornos de la personalidad. Todos tienen un nivel alto de estrés. Entonces, es uno de los factores a la cual tenemos que dar importancia en la intervención, en el uso de terapias o uso de técnicas para reducir, disminuir su nivel de estrés. Porque el estrés es necesario. Recuerden esto, el estrés es necesario, pero cuando los niveles se hacen altos, ahí es cuando empiezan a haber disfunciones. Y la preocupación que tenemos los terapeutas es que esto puede afectar el sistema de sueño, el sistema cardiovascular, el sistema de hambre, y definitivamente son sistemas muy importantes.
Los pacientes o los clientes o usuarios que presentan un trastorno de ansiedad generalmente van a afectar tres sistemas. Van a afectar su ingesta de alimento, baja intención de alimentarse, disminuye su apetito. Generalmente van a tener trastornos o alteración del sueño. Es decir, van a dormir pocas horas, van a estar en un estado de alerta, su cerebro reptiliano, es el cerebro de la supervivencia, activa constantemente al cuerpo y no le permite dormir. El otro sistema es el sistema cardiovascular, donde se originan los trastornos de pánico. Hasta cuando está dormido o cuando está en estado de relajación, el cuerpo presenta alteraciones. Perdón. Entonces, cuando hablamos de la regulación emocional, estamos hablando de todo lo que es el sostenimiento de emociones, sentimientos, estados de ánimo, estrés. Lo voy a volver más atrás, ¿ya? Para que lo vean. Emociones, sentimientos, estados de ánimo, estrés y afecto. ¿Y qué vamos a hacer en los objetivos del tratamiento? Vamos a modificar, vamos a disminuir, vamos a fortalecer y vamos a transformar lo negativo en positivo y lo positivo en lo negativo. Me refiero a emociones, ¿ya? Esto lo van a tener ustedes para que lo puedan. Acá es donde tú elaboras tus objetivos de tratamiento. Y acá son los conjuntos de procesos que tienes que trabajar en el cliente. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, esto de acá ya estamos como que son ya palabras para leer nada más. Entonces, ¿qué hacemos en la persona que tiene dificultades en cuanto al estrés, en cuanto al estado de ánimo, en cuanto a las emociones? Trabajamos su regulación emocional, pero para eso tenemos que lograr despertar, lograr activar sus mecanismos de afrontamiento. ¿De acuerdo? Y ahí entra la palabra que todos conocemos, la resiliencia. Vamos a ver entonces esas vías, esos caminos donde vamos a trabajar la intervención. Y para ello vamos a hablar de estrategias. Las vías de regulación emocional, primero de los niños. ¿De acuerdo? La primera vía, la regulación de la confrontación de los hechos. Kuhl señala que las principales funciones de las estrategias o técnicas o procesos o procedimientos terapéuticos de regulación emocional son lograr como objetivo satisfacción de necesidades hedónicas. Recuerden ustedes el principio del inconsciente, aquel que tiene todos los trastornos escondidos. El inconsciente, todo es hedónico, placentero. Entonces, nosotros tenemos que lograr que el inconsciente de la persona se regule, no sea demasiado hedónico, pero a su vez satisfacer esas necesidades de tranquilidad, de calma, de poca euforia, de poca depresión o de poca tristeza, lograr regular, estabilizar, porque es imposible. Nadie deja de tener un inconsciente. El proceso de la vida es entre el yin y el yang, entre el consciente y el inconsciente. Ambos conviven, son necesarios. Entonces, al niño tenemos que lograr nivelar esa necesidad hedónica. En el niño es placer, es juego. A través del juego simbólico, a través de los juegos, logramos que estabilice esa impulsividad, esa respuestas de agresión, producto de niveles de estrés alto, ese afecto de rechazo que tiene el niño. Para eso facilitamos el logro de objetivos y optimizamos el funcionamiento general de este niño, el funcionamiento personal del niño. Porque la regulación emocional va a servir para satisfacer necesidades hedónicas, a menudo de carácter impulsivo y no consciente.
Recuerden que cuando un niño tiene un nivel de estrés alto, entra a un nivel de impulsividad. El carácter se convierte, se transforma de manera impulsiva. Entonces tenemos que trabajar sobre eso. ¿Y qué consiste la primera vía de esa regulación? Modificamos lo que sentimos, regulando nuestra exposición a los acontecimientos o situaciones que nos provocan emociones. El trabajo no es únicamente, más adelante alguien me diría, entonces el tratamiento individual, no existe tratamiento individual. Pero Ulises, ¿que no existe terapia individual, terapia familiar? No, yo digo que no existe eso, porque cuando tú citas a un niño, no trabajas solamente con el niño, trabajas con los padres, trabajas con los profesores. Si estás en un colegio, trabajas con los profesores, con los compañeros, con el alumno, con los padres de familia. La intervención entonces no es una intervención individual, yo diría es una intervención sistémica, de campo. Entonces, ¿cómo hacemos para regular esto que llamamos la satisfacción de necesidades hedónicas y que se deriva en comportamientos impulsivos, en problemas de conducta? Trabajamos entonces a través de la terapia del juego, a través de técnicas de regulación emocional como son la técnica de supresión de emociones, trabajamos a través de lo que es la respiración consciente, la relajación consciente. ¿M? Eso es lo que hacemos. Siguiente. La segunda vía, que es la regulación del procesamiento de la información externa e interna. Cuando hablamos del procesamiento, estamos hablando de lo que pasa aquí en su cabeza. Entonces, el juicio acerca de la adecuación de una determinada estrategia debe hacerse teniendo en cuenta el contexto en que se produce, en qué espacio, en qué lugar ocurre esa dificultad con el niño. Si ocurre en el aula, ¿sí? Tenemos que trabajar con modificar. Si ese niño agrede, insulta, empuja a otro niño, tenemos que lograr entender qué está sucediendo, no solamente en el comportamiento como acción, también en la emoción y en los pensamientos intrapsíquicos. Y para eso, la observación de la conducta y el análisis de los contenidos del lenguaje o el análisis del contenido del diálogo con el niño y con los padres nos van a ayudar a entender qué pasa dentro de lo intrapsíquico. Esa modificación de cómo interpreta su realidad, que lo ve negativa, que lo ve agresiva, esos pensamientos que tiene con respecto a un pensamiento compulsivo, esas imágenes que tiene en su mente que pueden ser destructivas o que pueden ser de violencia, son activados por los sucesos emocionales. A esto Frigdal lo denomina afrontamiento intrapsíquico. ¿Y qué es el afrontamiento intrapsíquico? Implica una cierta distorsión de la realidad. El niño ve la realidad como algo, como un videojuego, como un lugar de situaciones de agresión o situaciones de enfrentamiento. Lo ve como una situación de guerra, de pelea. Tal vez la pelea no existe, pero en su mente sí. Lo transforma de repente porque en la casa papá y mamá pelean, discuten. Esa distorsión de la realidad o ese debilitamiento de la relación con él mismo, con la persona, consigo mismo, es una forma de la reinterpretación o una reevaluación defensiva. Y por favor, subrayen la palabra reevaluación defensiva. O sea, todo lo ve que el estado de alerta es como si él estuviera viviendo en su imagen, en su distorsión, como si estuviera en la selva y siempre se está cuidando que alguien le pueda hacer daño. Eso ocurre en la mente de este niño. Esto es así en el caso de la negación, la racionalización o la proyección, por ejemplo. No todo el afrontamiento intrapsíquico de carácter defensivo, por ejemplo, no lo son.
el distanciarse un poco de las cosas y mirarlas con cierta perspectiva, ni la ironización sobre las mismas. Todos tenemos un nivel de afrontamiento, sí, pero no todo es negativo. Sin embargo, para esta personita, que es el niño, siempre está activado un mecanismo defensivo. Todos le quieren hacer daño en esa distorsión de su realidad. Él cree que le van a hacer daño. No es que en realidad suceda esto. Entonces, en este mecanismo vemos esencialmente distorsionar su realidad. La tercera vía, la regulación de las tendencias expresivas y conductuales. Las dos vías hasta aquí mencionadas, la regulación de la confrontación de los hechos y la del procesamiento de la información externa e interna, constituyen probablemente las principales vías para modificar la experiencia emocional. Entonces, la inhibición o la supresión de las expresiones emocionales adoptan intencionadamente una expresión o actitud diferente, incompatible con la tendencia natural de una emoción dada. Puede afectar la experiencia emocional subjetiva. ¿Qué les parece? ¿Se entiende, no? No se entiende, pues. La vamos a practicar ahorita, ¿de acuerdo? Hacemos un ensayo de este concepto. ¿Estamos de acuerdo? Me gustaría que ustedes participen para explicarles un poco más el concepto de la tercera vía. ¿Quién quiere participar para aprenderlo mejor? Porque la teoría es esa. Vamos a ver en la práctica cómo se da. Trabajamos un poco alguna emoción, como todos tenemos emociones negativas o positivas. Yesenia, Irene, Brenda, Mary, Elisbeth, Elizabeth, Stacy, Silvia. ¿Quién desea aprender un poco más? Vamos, vamos a trabajar los conceptos que acabo de mencionar. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Vamos, anímense. Vamos a practicarlo. Voy a hacer solamente una entrevista ligera y van a ver que allí van a aparecer algunos de las vías de la llamada regulación emocional. ¿Se animan? Hola, hola. Que no lo vas a entender como concepto. El concepto está claro, pero eh, la, la comprensión no es buena porque evidentemente son conceptos. ¿Quién dice yo? ¿Se anima? Bueno, pues va a ser un poco difícil explicarles el concepto. Eh, Suprimir o inhibir no es cortar, no es quitar, ¿sí? No es que desaparezca algo, no desaparece. No desaparece el estrés, no desaparece la emoción, no desaparece ese estado emocional alterado. Simplemente disminuimos, logrando estabilizar, ¿sí? La inhibición o supresión de esa emoción, de esa expresión emocional, solo se regula, no se desaparece o no se corta, solo lo disminuimos, ¿de acuerdo? ¿Cómo utilizamos la estrategia? Eso lo vamos a ver de aquí a un instante. Ahora pasamos al trabajo con los adultos. Antes de eso, vemos la cuarta vía. Les decía hace un momento que toda afectación emocional también es una afectación en el cuerpo. Y si el cuerpo, estamos hablando de lo fisiológico, el sistema nervioso, ello es parte de esta vía. Es imposible analizar solamente lo conductual o propiamente emocional, porque son diferentes factores que participan y que son necesarios considerar.
Las respuestas fisiológicas se pueden regular de diversos modos mediante tranquilizantes, sedantes, alcohol, etc. Y también hasta cierto punto por técnicas de biorretroalimentación, el biofeedback. Estas técnicas han mostrado ser útiles en muchos casos, pero lo cierto es que la meditación, así como diversos métodos de relajación y ejercicios de respiración más sencillos y que no exigen equipos tan costosos, brindan beneficios similares. Yo tuve un paciente, cliente, que tenía problemas con el consumo de la marihuana. Cuando trabajé la técnica de relajación de la hipnosis ericksoniana, él lo dijo claro así. Siento como si estuviera teniendo las mismas sensación de cuando consumo la marihuana. Así lo dijo textualmente. Su mamá y la hermana que estaba ahí en el consultorio se rieron obviamente sin hacer ruido, pero fue lo que dijo tácitamente. Eso es lo que producen esas técnicas. Tienen efectividad y si quieren las practicamos ahora y se van a dar cuenta ustedes de lo que estoy hablando se cumple. No es lo que yo digo, sino la práctica lo que dice. A ver, permítame. Ahí, ahí, ya está. Hola, hola. ¿Aló, me escuchan? ¿Sí? Ya está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quisieran que precise para seguir avanzando? Ya. A ver, voy a leer algunas preguntas. Igualmente, Katy, bendiciones también para ti. Bueno, ya luego les voy a explicar algunas cositas que vengo haciendo durante estos años, bueno, más que años, durante este tiempo. A ver, ay, a veces no sé manejar esto. Uy, bueno, ya, bien. Espera que para mí es un... pues, ahora sí, creo que sí está mejor así. Entonces le decía hace un instante que es muy importante trabajar las técnicas de relajación y sobre todo las técnicas de respiración. Hay que saber la técnica. No es que yo ya sé cómo respirar y por tanto le voy a enseñar. Tenga mucho cuidado. Hay que llevar un curso, hay que llevar un entrenamiento. No es solamente que yo sé respirar, le voy a enseñar a respirar. No funciona así. Tenga muchísimo cuidado. Pareciera fácil, pero tiene ciertas dificultades. ¿De acuerdo? Proceso regulatorio emocional en los adultos. Eh, el primer proceso regulatorio es la selección de la situación. Abarca las estrategias de regulación que interfieren en la decisión, ¿sí?, de acercarse o evadir ciertas circunstancias, personas o lugares. Es decir, es el conjunto de técnicas evasivas, técnicas de evasión o técnicas de separación. ¿De acuerdo? Cualquiera que tú conozcas, desde el lado del cognitivo conductual, desde el lado de las técnicas de la gestal, de la corporalidad. Dicha decisión se encuentra envuelta en términos de corto o largo beneficio. Son estrategias para regular el proceso emocional. Llámese en términos de afectos, sentimientos, el estrés, en términos de estados de ánimo. Y consiste en las decisiones estratégicas que una persona tiene respecto de la situación a las que se expone. Por ejemplo, si yo sé, ¿sí? Si yo sé que, por ejemplo,
Cada vez que voy a una reunión donde la gente discute, donde la gente se insulta, y sé que eso me va a hacer daño porque altera mi estado emocional, lo desregula, me genera un conflicto, me genera estados de ansiedad, ¿qué hago? ¿Sigo acercándome, sigo aproximándome a ese lugar? ¿O cuál es la decisión que tomo frente a esa situación? Pues evidentemente, evitas, ¿sí? Te alejas de ese grupo. Llámale tóxico, llámale un grupo negativo, llámale un grupo de personas que siempre tienen conflictos, no lo sé. Pero la primera estrategia es analizar la situación, seleccionar de esta situación qué tengo que hacer, ¿sí? Para que no presenten dificultades, evito esas situaciones peligrosas. Esa es la primera parte. Pero Ulises, entonces, ¿cómo le trabajamos las estrategias? Vuelvo a recalcarle, para poder trabajar las estrategias, primero tenemos que establecer un diagnóstico. Y esto de la regulación emocional es un transdiagnóstico. Tiene varios diagnósticos, no uno solo. Es sencillo en realidad, pero tenemos que seguir este proceso. El segundo proceso es la modificación situacional. La persona, el paciente, el cliente, usuario emplea estrategias con el fin de alterar y modificar la situación a la cual se encuentra expuesta. Por ejemplo, cuando yo estoy allí frente a mis amigos que están discutiendo, que se están agrediendo, puedo utilizar la técnica que Milton Erickson, el psicoterapeuta Milton Erickson utilizó, que es la estrategia de las bromas, reducir la intensidad de la tensión. Y utilizas la broma. Inclusive como fines terapéuticos se utiliza la broma. Yo les digo, por ejemplo, al cliente, le digo, yo tuve una cliente, no, todavía la tengo, tiene que venir esta semana. Es una doctora que tiene ya 27 años y está haciendo su, bueno, no sé cómo le llaman esto, bueno, de alto recordar. Se intentó suicidar, ¿sí? Tomó pastillas para quitarse la vida. Bueno, lo bueno es que no se murió. Entonces, cuando estuvo en la segunda sesión virtual, porque yo no estaba aquí en el país, estaba en Europa, le dije, luego de hacer el análisis y todo, saber cuál era la causa del problema y por qué quiso suicidarse, le dije, luego que pasen 4 o 6 sesiones, tú y yo nos vamos a reír sobre lo que hiciste, intentarte suicidar. Claro que se lo dije de una buena manera, ¿no? Así muy suavemente. Ella me decía, no, doctor, eso ha sido difícil, lo sé. Pero no vamos a hablar más de esto. Vamos a hablar de tu recuperación. ¿M? Vamos a modificar esa situación que tú tienes. Entonces, luego que volví de Europa, me encontré hace una semana con ella y le digo, ¿recuerdas que tú que íbamos a hablar de tu intento de suicidio? Ay, doctor, sí, ya, la verdad que sí me causa, ahora que lo dice, ya no tiene mucha fuerza. Es como si fuera algo, como si algo que hubiera pasado, ¿no? ¿Y qué decías? Que no ibas a poder salir de esto, que iba a ser muy difícil. ¿Y ahora cómo lo ves? Doctor, cada vez lo veo más, como si una luz se abriera en esa oscuridad en mi vida. Y se empieza a reír. Bueno, te dije que te ibas a reír. Entonces, es eso lo que tienes que lograr en el cliente, entre este proceso empático y el rapport que siempre se debe mantener durante todo el proceso de terapéutico, llámala proceso de regulación emocional, es como tiene que ser, pero a través de un estado de ánimo, perdón, de un estado de humor, con respeto y con bastante respeto a las reglas del cliente. Ay, Ulises, pero ¿cómo te vas a reír de eso? Es otra de las cosas que sucede con los psicólogos, ¿no? Descontextualizan las cosas. No, el estado de humor es necesario, pero hay que saber cuándo, en qué momento, en qué situación. No se utiliza cuando te dé la gana.
Se utiliza en momentos importantes. Por eso es importante saber lograr establecer un buen diálogo, empatizar con el cliente para que puedas llevar todo su proceso terapéutico. ¿Mm? Y es el personal de salud la que está teniendo niveles altos de desregulación emocional en estos últimos años. Ya lo decía una investigación post pandemia del COVID. Estas personas entran en una situación de desregulación emocional, donde el estrés, donde sus estados de ánimo se van a alterar o van a disminuir. Por tanto, el afecto y la emoción también. Entonces, el trabajo con ellos es trabajar los estados de humor, trabajar, disminuir la intensidad de la situación. Modificamos la situación disminuyendo la intensidad, la fuerza de lo que le puede haber causado un dolor. Y acá le puse una imagen, ¿no? Mira, ve cómo se está riendo el cliente. Porque al final termina pasando eso. Te ríes con el cliente. Le quitas la fuerza traumática, la fuerza de la experiencia traumática. Le quitas lo negativo de la experiencia traumática. Eso es lo que logras tú con el cliente en el segundo proceso. En el tercer proceso regulatorio es el despliegue de la atención. Este muchacho tiene 16 años. Entonces llega acá porque la mamá me dice, doctor, ¿sabe qué? Yo quiero que mi hijo vaya a postular, no importa que no ingrese, pero quiero que se sienta seguro, tranquilo, que esté muy atento, que tenga una... No, no, tampoco me ha dicho así, ¿ah? Es lo que yo le digo. Que tenga una atención focalizada, que esté de lo más regulado, ¿no? Eso lo digo yo, ¿ah? En términos de análisis, ¿no? Que esté más regulado emocionalmente, que vaya sin miedo, sin temor. No se preocupe, señora. Así que el chico postuló a la universidad, a ingeniería mecatrónica, en la Universidad de Arequipa, la particular, que ahorita no recuerdo. Hace un instante llegó mi cliente. Así que vimos si había, qué tal le había ido, o sea, cuánto de puntaje había sacado. Y adivinen ustedes, 16 años, recién va a acabar la secundaria. Así es, ingresó. Hasta él mismo dijo, pero doctor, he ingresado, no, no lo puedo creer. Pues créelo, has ingresado. ¿Pero por qué has ingresado? Porque tus niveles de atención han estado focalizados y te ha sido como si fuera algo normal, como si fuera algo así cotidiano, sin ese temor o ese miedo, porque es lo que hicimos con él. Lo relajamos, logramos focalizar su atención. El examen es algo que tienes que verlo como una situación natural, sin miedo, sin temor. Tranquilo, si no ingresas no hay problema, pero da tu máximo esfuerzo. Centra tu atención en todo lo que estás haciendo durante el examen. Y él viene y ni siquiera se había dado cuenta que había ingresado. Acá se ha dado cuenta que ingresó. Es así como trabajamos entonces. La atención puede llegar a ser manipulada voluntariamente para centrarse, ¿sí? En ámbitos específicos de un evento o distraerse de este. Estas estrategias sirven para redireccionar, ¿sí? La emoción y para eso manipulamos eventos del consciente. No pueden cambiar la situación, pero inconscientemente sí lo podemos hacer. Entonces, ¿qué utilicé con el muchacho? Hice una relajación de trance hipnótico. Utilicé las técnicas de, así es, de hipnosis ericksoniana. De tal manera que su consciente estuviera regulado y fuera un examen de lo más tranquilo. Es más, cuando él llega acá, dice, ay, el examen había mucha letra, había muchas letras y yo no estudié letras, yo estudié bastante la matemática, pero no creo que ingrese. Bueno, ya, pues no. Y no sabía que había ingresado. Porque eso sucede con las personas cuando tienen una desregulación emocional, no tienen confianza, seguridad en lo que pueden lograr. Entonces hay que redirigir su atención para tener confianza en su desempeño
laboral, su desempeño académico y su desempeño familiar. Por eso hay que trabajar, centrar las estrategias y lo que funciona, por lo menos que a mí funciona, ya tengo la evidencia, es trabajar las técnicas las técnicas de hipnosis ericksoniana. Tercer proceso. El cuarto proceso consiste en el cambio cognitivo, cambiar, trabajar sus pensamientos, reprogramar neurológicamente su pensamiento con la programación neurolingüística. ¿Qué hago con la paciente que vino hace o que todavía no la doy de alta, sigue en el tratamiento, que intentó suicidarse? Ahora yo no le hablo del suicidio. Es más, ni siquiera le hablé del suicidio. Nunca le toqué el tema del suicidio, salvo la primera vez que me contó. Todo el tiempo era trabajar en ella para restablecer, para fortalecer, para redireccionar sus mecanismos de afrontamiento, afrontarse, enfrentarse a la necesidad de lo que realmente le hacía daño. No le hizo daño el tomar las pastillas, entre comillas, ¿no? Obviamente. Lo que le hizo daño fueron sus pensamientos, su pensamiento de rechazo, de negación del padre. Y también hay otras variables, definitivamente, no solamente el padre, pero es un factor muy importante en este proceso que trabajamos, que aún seguimos trabajando con ella, porque hay que trabajar su confianza, su autoestima, su propia aceptación de sí misma, es el autoestima, su autovaloración, es el autoestima. Entonces, en este cuarto proceso regulatorio hay que trabajar el cambio cognitivo, el cambio de sus pensamientos, porque en esta persona que presenta alteraciones en el estado de ánimo, definitivamente, como sucede en la depresión, sus pensamientos son destructivos, limitantes, son pensamientos obsesivos en todo sentido negativo. Entonces, acá hay que trabajar estrategias donde tienen que reinterpretar su realidad, redireccionar de pensamiento negativo a un pensamiento positivo. Tenemos que reelaborar positivamente esquemas de pensamiento, pero para eso primero tenemos que trabajar las causas. ¿Qué originó que tuvieran los pensamientos distorsionados? ¿Por qué entró en un estado, en un trastorno depresivo? Evidentemente, según la teoría de la psicoterapia, dice que los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos tienen su origen en un trauma o en varios traumas. ¿Ok? Ya, lo demás es pura palabra. Quinto proceso. Acá en este quinto proceso vamos a trabajar las emociones, ¿sí? Acá trabajamos ya regular esas emociones que están excesivas, ¿sí? Que acá entra el trabajo de la supresión. Esta estrategia aplicada en el proceso de generación de emociones que inhiben el comportamiento emocional, es decir, emociones tenemos que suprimir, o sea, reducir la intensidad de esas emociones negativas y transformarlas en emociones positivas. Por ejemplo, esta mujer que tenía la idea, ¿sí? De estos pensamientos distorsionados, de esta forma de interpretar su realidad de manera negativa, por la cual tomó las pastillas, teníamos que cambiar sus pensamientos negativos a pensamientos positivos. Ahora ya dice, bueno, hay problemas en la vida y todos tenemos problemas, pero mis problemas no son sus problemas de ellos. Entonces delimitamos la situación, delimitamos el espacio donde ella ya asume que su problema no es su problema. El problema era que ella tiene pensamientos, sí, tiene baja autoestima, sí, pero que ella estaba jalando
situaciones que no eran de ella, que eran de su madre, que eran de su hermana, que eran de su padre. Teníamos que suprimirlas y reducirlas en esas situaciones, aquellas que evidentemente eran de ellas y aquellas que no eran de ellas. Y en ahí suprimir la intensidad. Los problemas tienen solución. Los problemas se pueden afrontar y resolver en el tiempo. Entonces, ya no tenía ese efecto negativo, sino un efecto menos negativo y posiblemente ahora entiende y dice, bueno, todos tenemos problemas y todos podemos resolverlo. Así es. Y para eso trabajamos técnicas de reprogramación de su pensamiento. También utilicen las técnicas conductuales, por favor. ¿Ah? También son buenas. Bueno, a mí no me funciona mucho, pero bueno. El modelo de regulación emocional basado en el procesamiento de la emoción. Es un modelo cibernético, es un modelo de la cibernética, de la física, sí. Pero lo que a mí me interesa, sabemos que las estrategias van a reducir, ¿no? Básicamente la reacción emocional. Recuerda que todo está a nivel del procesamiento de información en su cabeza, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a trabajar nosotros en el análisis, en la terapia, es la apertura, cómo ingresamos, la atención, cómo logramos que la persona centre su atención en lo que tú le vas a enseñar, porque acá es un proceso de entrenamiento psicoafectivo, ¿eh? Psicoemocional, aceptación, enseñarle que acepte lo que está pasando y que luego asuma que lo puede cambiar. Etiquetado. Aquí sí es importante evitar eso, etiquetar a las personas. Yo no lo hago con las personas. Si lo hablo con ustedes es porque, bueno, es para que me entiendan. Pero en el cliente generalmente no le hago un diagnóstico para que lo lea. No, el diagnóstico yo ya lo tengo, pero no se lo digo hasta al finalizar en la mitad del tratamiento. Porque ¿qué puede pasar si etiquetamos al cliente? Inmediatamente se va a San Google y empieza a investigar. Y obviamente la información no está orientada o adecuada. Entonces empieza a retraumatizar al cliente. Por eso no etiqueten al cliente. En vez de ayudar, lo van a empeorar. Entonces el etiquetado tiene que ser muy sutil. Usted tiene un trastorno que se puede recuperar en 20 sesiones y que en el proceso de recuperación emocional usted tiene que estar centrado en lograr todos los objetivos que se le proponen. ¿Me dejó entender? ¿Le dije el diagnóstico? No, porque ese es el problema con el ser humano en estos tiempos. Lo primero que hace es googlear y a veces la información no es la adecuada. Analizar y modular emocionalmente. Analizar el contenido del discurso, analizar el contenido de la información, los estados internos, sus estados de su cuerpo, ¿sí? Para luego modular emocionalmente esas emociones, esos sentimientos. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Porque vuelvo a decir, voy a estar hablando, hablando y no, de repente no me... ¿Qué cosa quieres que repita, Katy? A ver, dime, Katy, haz la pregunta o escribe tu pregunta para repetir. Si alguien tuviera una pregunta, ninguna pregunta está mal hecha, ¿de acuerdo? Así que si tienen algo que quieren preguntar sobre lo que estamos haciendo hoy día, perfecto, ¿ya? No me voy a molestar. Katy, ¿quieres hablar directo o quieres escribirme? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? Entonces, yo les decía, nosotros tenemos que evitar etiquetar al cliente. ¿Qué significa eso? No le digas el diagnóstico de a primeras, porque lo puede tomar como algo negativo. Si sabemos que tenemos que regularlo emocionalmente porque sus estados emocionales se han alterado en este trastorno del estado de ánimo como es la depresión, recuerda que hay tipos de depresión. Hay personas que están con un grado de depresión, eh, depresión, ahorita no voy a recordar su nombre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Podemos dañarlo en realidad. Entonces, hay que evitar esto.
Por eso generalmente yo no doy diagnósticos hasta la mitad del tratamiento, más o menos 4 meses, 5 meses. Mi objetivo es lograr que la persona se recupere en el tiempo, sobre todo en los pensamientos. Recuerden ustedes que en el trastorno del estado de ánimo depresivo, su gran problema son sus pensamientos y sus pensamientos van en negativa, no van en positivo. Allí hay que centrar. Para eso elaboro la evaluación y establezco objetivos. ¿Qué es lo que tengo que trabajar en cuántas sesiones? ¿Bien? Hoy día no quieren hablar. Entiendo. Es que Ulises, voy a entenderlo todo. Me vas a dar nomás tu PPT y yo lo voy a entender. Pues ojalá que lo entiendas, ¿eh? Hasta yo que lo estoy leyendo no lo entiendo. Algunas palabras que, bueno, a veces están por demás, pero son parte de ello, ¿no? Una de los procesos terapéuticos que tiene aceptación, que no significa que sea efectivo al 100%, es la terapia cognitivo-conductual o como ellos suelen decirse, la TCC. Hay que ser claros. Tampoco las técnicas gestálticas que conozco, tampoco las corporales que conozco, las bioenergéticas que conozco, sean efectivas al 100%, no lo son. Yo utilizo TCC, utilizo corporal, utilizo Reichano, utilizo la hipnosis, utilizo la PNL, porque no todas tienen efectividad al 100%. ¿De acuerdo? Pero utilizo eso también. Ahora, es importante entender que en el modelo de la TCC todo se establece en función a latencia, intensidad, fuerza, frecuencia. Para eso elaboras el programa en base a objetivos, en tiempo, en frecuencia y en disminuir la intensidad. ¿Ya? Porque los pensamientos y los comportamientos tienen una relación. Entonces, hay que trabajar sobre ese programa. Recuerde, en los programas de la TCC siempre son sistemáticos y van evaluando los objetivos que van logrando. Ese es el modelo que tienen ellos. Cabe destacar que la terapia con más evidencia empírica, dicen, bueno, ya, mostrando su efectividad. Bueno, eso es discutible en realidad, pero bueno, vamos a darle el beneficio nada más, ¿ya? Dicen que se puede lograr la ansiedad y la depresión, pero también hay algo importante que tenemos que considerar. Los trastornos del estado de ánimo, como son la ansiedad y la depresión, son resistentes a los tratamientos, sean farmacológicos, sean psicológicos, sean lo que tú quieras. Son resistentes. ¿Por qué son resistentes? Primero porque en la evaluación, en el diagnóstico diferencial, en la comorbilidad, no estableciste claramente los objetivos. Como les decía hace un instante, hace minutos atrás, los tratamientos con una persona que tiene una desregulación emocional en el trastorno de estado de ánimo como en la depresión, los tratamientos de control, porque es lo único que vamos a lograr que ellos se controlen sus síntomas, pueden durar de 1 a 3 años. Así es, no te dura menos. Y si alguien te cuenta la historia de que lo van a hacer en 5 meses o en 4 meses, bueno, ese chiste no me lo creo. ¿Por qué? Son varios componentes los que tenemos que trabajar en un trastorno depresivo. Hay algo que se llama el trastorno depresivo mayor. Hay uno que se llama, que bien puede estar, ¿no? Esto que llamamos la bipolaridad, tipo uno, tipo 2. ¿M? Y déjenme decirles que hacer un diagnóstico de los tipos, de la bipolaridad tipo uno, tipo 2, no es fácil. Se requiere por lo menos 1 mes a 2 meses de observación antes de hacer el diagnóstico. Por eso se llama estudio de caso. Tienes que estudiar ese caso antes de hacer un diagnóstico para saber a dónde va a llegar. Y si es bipolar, tenlo por seguro que toda la vida va a llevar una terapia contigo, porque no tiene cura. Solamente logramos controlar los síntomas, la fuerza, la intensidad y la frecuencia.
oído a la música. Así es. Mi profe me ha dicho que no es así. No, pues que no es que te lo diga, es que te lo compruebe, como dice aquí, con evidencia empírica. Porque los trastornos del estado de ánimo tienen comorbilidades, tienen agrupaciones de síntomas de otros trastornos. Por ejemplo, trastorno de conducta, por ejemplo, tienen el obsesivo compulsivo, por ejemplo, pueden también derivar en un TLP. ¿Mm? Todo ello tenemos que analizar para establecer un diagnóstico, un diagnóstico del llamado eh, mm, trastorno del ánimo. ¿Mm? Más aún si es un trastorno de la ansiedad. Ya se han dado cuenta que tiene más ramificaciones a nivel fisiológico, a nivel neurológico, bioquímico, conductual, social. Porque recuerden, un trastorno de la ansiedad puede derivar en una fobia social. No quiere salir de su casa, tiene miedo a la gente, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de manera general. Afecta la socialización y son trastornos que hoy en día nadie lo va a negar. Son enfermedades que muchas veces, en el 60% de los casos, son de por vida. Es más, tu compañero puede estar teniendo un trastorno de ansiedad y tú no lo sabes porque lo ha controlado y tiene la tendencia a ser heredado. Que alguien me discuta lo contrario y diga, no, doctor, eso es imposible. Hay tendencia a heredar. Si tu padre lo tuvo y no lo recuperó o no lo controló, es posible que tú lo vayas a desarrollar. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual tienes que trabajar en la reducción. Por lo menos ahí sí ya son un poco más claros. Reducen, ¿sí? Los síntomas de un trastorno de estado de ánimo, los síntomas de el estrés, reducen los síntomas del pensamiento, de ese pensamiento que interfiere negativo, ¿no? Y que distorsiona la realidad. Eso es lo que trabaja y para eso trabaja dos procesos muy importantes a nivel cognitivo, a nivel de la cabeza, para como ellos lo dicen, ¿no? La reevaluación cognitiva y la supresión emocional. Son las dos terapias que más se aplica en estos procesos. ¿Qué es reevaluar cognitivamente? Por ejemplo, dice, yo soy, yo soy, no soy inteligente, dice el niño o el adulto, ¿no? No soy capaz de trabajar, soy muy, no me concentro porque no tengo capacidad. ¿Qué diría la reevaluación cognitiva? Todos nosotros tenemos la capacidad de poder entender y comprender cualquier situación humana. Así como tú, todos tenemos la misma posibilidad. Empecemos por lograr esa actividad en situaciones de lo pequeño a lo grande, es decir, de lo simple a lo complejo. Y verás que en el tiempo, en una semana, establecemos actividades ligeras o actividades mínimas y poco a poco vas a ir logrando desarrollar esa competencia, esa habilidad de poder lograr resultados. Reevaluamos su mente, ¿no? ¿Sí? De a pocos. Si se han dado cuenta ustedes, ni siquiera le digo que está mal o que está pensando negativamente. No, simplemente lo que hago es fortalecer esa posibilidad que tiene de poder lograr, sentir capaz de poderlos lograr los objetivos que se proponen. En la supresión emocional, esencialmente, por ejemplo, en una depresión, en un trastorno del estado del ánimo depresivo, vamos a disminuir, vamos a bajar la intensidad del síntoma. ¿Cuál es el síntoma que más prevalece? Sus pensamientos. Los tenemos que reducir. Si todo el día paraba pensando y pensando y pensando como una máquina, pues logramos que ya sean 8, 5, 4, 3, 2, 1 hora al día. ¿Y cómo lo suprimimos?
trabajando reevaluación cognitiva y sobre todo trabajamos las técnicas de relajación. Nuevamente volvemos al principio. ¿Eh? Ulises, pero estás hablando de manera muy general. Sí, porque no puedo hablar. Nos tardaríamos más tiempo allí haciendo todo ese trabajo, ¿ya? La terapia de aceptación y compromiso es otra terapia que deriva del TCC. La terapia de aceptación y compromiso actúa bajo dos supuestos teóricos, el contextualismo y la teoría del marco relacional. ¿Qué cosa busca la terapia de aceptación y compromiso? Propone que el bienestar se obtiene al romper el esquema relacional que el individuo, la persona, el cliente, perdón, ya nos fuimos más adelante, ¿sí? Le otorga, le concede, le da a su emoción. ¿Mm? O pensar y lo ajusta a una realidad de su contexto. Lo que hace es aceptar que no tiene esas habilidades para resolver un problema que ocurre fuera de su control, se le enseña, nuevamente es un proceso de reprogramación, que acepte de que esa realidad la ha tergiversado, la ha alterado, ¿sí? Y que necesariamente volvamos nuevamente a ver la realidad. Y para eso ocurren una serie de ejercicios que tienen que ver con la reestructuración cognitiva, reestructurar sus pensamientos. ¿Sí? Eh, y por ello se establece eh, programas donde él tiene que comprometer a lograr objetivos para fortalecer su seguridad, para fortalecer su no sentirse desvalorizado, no sentirse rechazado, no sentir que es incapaz de lograr los objetivos. Y nuevamente ocurre una serie de procesos que hay que trabajar. Esto no es inmediato. Se tiene que trabajar varias sesiones. Primero, estructurando cuáles son las situaciones que no quiere o no puede lograr, para luego restablecer en base a un programa de logros, en base a frecuencia, en base a intensidad. Disminuimos la frecuencia, disminuimos la intensidad de esa emoción que le está causando malestar. Entonces, ¿qué sucede con estas personas? Generalmente ellos son el problema, son su propio problema, porque sus pensamientos obstaculizan el logro de sus objetivos, son sus propios pensamientos los que no le permiten avanzar. Entonces hay que trabajar sobre esa reevaluación cognitiva, reestructurando cognitivamente sus pensamientos. ¿Bien? La terapia dialéctica también es otra técnica o otra terapia que deriva de la TCC. En la terapia dialéctica conductual toma el concepto de regulación emocional de sí mismo. Es una terapia basada en evidencia. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante. El modelo en la terapia dialéctica es biosocial. Trabajamos los contenidos de su cuerpo, lo neurológico, lo fisiológico, lo bioquímico, obviamente, y lo social. Pero la terapia dialéctica más centra que todos los procesos internos, el funcionamiento de los sistemas cardiovascular, respiratorio, sistema de alimentación y bla, bla, todas ellas están conectadas con esa dimensión psicológica que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con los sentimientos y que tiene que ver con todo ello que son sus emociones, ¿no? Ahí se trabaja un modelo bien complejo, por cierto, que es bastante interesante, ¿eh? Hoy no lo vamos a ver porque eso implica todo un curso. Bueno, es lo que vamos a lograr nosotros finalmente, estar en un estado de tranquilidad. La tranquilidad no es un estado permanente, ¿eh? Pero es que lo que siempre buscamos todo el tiempo regular.
Acá los chicos, los niños están haciendo meditación, el yoga. ¿Mm? Cuando un individuo nace con alta sensibilidad y comunica sus emociones de dentro, ¿sí? De un ambiente invalidante, este le atribuirá características de personalidad socialmente inaceptable. Como consecuencia, el ambiente no enseña. Las habilidades de regulación emocional, las cuales el sujeto necesita imperiosamente para volver al estado emocional basal, equilibrado, le atribuye una connotación negativa a su malestar, originando aprendizajes disfuncionales para regular su malestar, como purgarse, autolesionarse, aislarse, entre otros. La percepción de su propia realidad. Y acá hay un concepto que quisiera que lo tengan y que lo repitan siempre. Cada quien construye su propia realidad. Por eso que cuando trabajamos la terapia, cualquiera de las terapias, con una persona, ¿sí? Es diferente en cada paciente, en cada usuario, en cada cliente. Es diferente, porque son personas diferentes y tienen trastornos distintos, tienen sintomatologías diferentes. ¿Mm? Todo el trabajo de la terapia eh, está centrada en la emoción. Toda la terapia, sea cognitivo-conductual, sea relacional, la terapia sistémica, todas son basadas en la emoción. Lo que logramos en las personas es básicamente que ellos tengan un sentido de vida, que quieran vivir, que quieran disfrutar su existencia. Para eso hay que desarrollar, regular emocionalmente. La regulación emocional es un proceso, ¿eh? Que está en todas, ya sea en los trastornos de personalidad, de conducta, de estado de ánimo, la TT, trastornos de estrés postraumático, TPT y bla, bla. Todo buscamos regularnos. Utilizamos el mindfulness, utilizamos la meditación, pero lo más importante es enseñar al cliente a que tenga un enfrentamiento a esa realidad, no que se esconda y no que transforme la realidad y la distorsione, sino que haya esa capacidad de afrontamiento para lograr esa tolerancia al malestar que todos lo experimentamos en menor o mayor grado y que tengamos esa efectividad en el diálogo, en la capacidad empática, en la capacidad de tener esa asertividad. Para eso utilizamos pilares, conductismo, contextualismo, la dialéctica y otras tantas más que mm, podemos hablar. Esto de acá es el trabajo de cómo se estructuran las sesiones, la aceptación, que es importante en la entrevista, las metas, a dónde queremos llegar, los impulsos, qué logramos o qué trabajamos en ello, para ello hay que trabajar objetivos, que tome conciencia, lograr que desarrolle, para qué lo hace, por qué lo hace, con qué objetivo, las estrategias que debe mantener siempre, que debe utilizarlo para autorregularse y que tenga claridad finalmente en la vida frente a estas situaciones que siempre van a ser recurrentes. Para ello, las estrategias de afrontamiento o de regulación cognitiva. Y lo que tenemos que trabajar en esas cuestiones desadaptativas, la autoculpa, que no tenga culpa, la culpa a otros, la aceptación, en la planificación, refocalización positiva, la rumiación, la reevaluación positiva, poner en perspectiva, la catastrofización, todo lo ve catastrófico, perfecto. Eso es lo que tienen que trabajar ustedes en sus procesos terapéuticos, en la elaboración del programa de tratamiento. Pero Ulises, bien difícil es todo esto. Bueno. No es que sea, cuando lo haces ya se te hace más sencillo. Ya les he dado la estructura. Ahora cada uno utilice sus técnicas, sus terapias que ustedes conocen y háganlo. Empiecen con los niños. Es más sencillo. Estas 4 vías de regulación, háganlo. Y van a ver cómo van a lograr. ¿De acuerdo? Buenas noches con todos. ¿Alguna pregunta para dar por finalizado esta sesión? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? O bien abren sus
audios o bien me escriben, ¿ya? ¿Hay algunas preguntas? A ver, aquí no en el chat. No, no tengo ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Los escucho. En caso de TOC con ansiedad, ¿qué técnica se recomienda utilizar? TOC. eh, con ansiedad, TOC con ansiedad. Generalmente se relacionan el TOC y los trastornos de ansiedad. Más que ver qué técnica, yo te diría que haz mejor una entrevista para saber cuál es el origen o hacia dónde se está dirigiendo su trastorno obsesivo compulsivo. Sabemos que los trastornos obsesivos compulsivos van dirigidos hacia una actividad en particular, dependiendo de la actividad que quiera hacer, porque hay que diferenciar entre obsesivo y compulsivo. Hay que, digamos, definir bien y hacia dónde, hacia qué tipo de comportamiento o situación se está dirigiendo y qué tipo de trastornos se está dando. El ataque de pánico. El ataque de pánico es una respuesta neurofisiológica. ¿Ya? Es una respuesta neurofisiológica. Generalmente está centrado más en la parte corpórea, en la respiración, en el sistema de vigilancia y el sistema respiratorio. Es un síntoma, ¿ya? El ataque de pánico es un síntoma de los trastornos de ansiedad y que es muy frecuente. La intensidad y la frecuencia o la intensidad y la fuerza varía en cada persona. Puede aparecer de algo ligerito y luego se hace más intenso la sensación de pánico. Es interesante ver estos casos, pero hay que diferenciar qué tipo de TOC tiene, o sea, hacia dónde se va dirigido y qué tipo de síntomas de trastorno de ansiedad está presentando para saber qué técnica utilizar. Mientras tanto, te puedo sugerir trabajar PNL, sobre todo para los pensamientos, porque son obsesivos. Generalmente tus pensamientos son obsesivos. Entonces hay que trabajar en una reevaluación cognitiva o una reestructuración cognitiva. Es interesante estos casos en realidad. TLP hay que también trabajar, hay que hacer el diagnóstico adecuado de TLP, porque el TLP suele también confundirse con otros diagnósticos, ¿eh? El comezón en las piernas y las manos y la sudoración en manos, eso se llama, eso es, a ver, eso es, algunos llaman urticaria, otros lo llaman, eh, también es considerado como un síntoma de ansiedad. Hay personas que inclusive empiezan a picar en todo el cuerpo y les sale ronchitas. Entonces le digo, eso es el nivel de estrés. O sea, está relacionado sus ataques de pánico, sus ataques a ver, esto se llama, ay, la palabra es, a ver, temblor neurogénico. Está relacionado el temblor neurogénico también con los trastornos de estrés. O sea, personas que tiemblan, pero no tiemblan hacia afuera, sino hacia adentro. Y está muy relacionado todo ello. Sí, pues, entonces, si alguien está presentando comezón en las piernas y manos, habría que ver si se ha formado granitos o si la piel se le ha puesto roja. Eso implicaría que hay una afectación a nivel neurológico. Y eso puede ocurrir. Así es. Es interesante, por eso, analizar bien los síntomas que presenta el cliente y hay que ver si tiene historia de lo que llamamos transgeneracional, si la familia ha presentado algún síntoma o un trastorno. Por eso le digo, es importante la entrevista. De ahí parte todo tu proceso terapéutico para poder entender qué estás haciendo en realidad, hacia dónde estás dirigiendo todo el análisis. Definitivamente, si la madre tiene ansiedad y depresión, ya puedes ver lo que le puede pasar a la persona. Definitivamente puede darse.
Hay inclusive un trastorno que se llama trastorno ansioso depresivo, como también puede desarrollar un trastorno del estado de ánimo más fuerte. Hay que evaluar bien esa situación. Es para hacer el estudio de caso, o sea, estudiarlo bien para saber por dónde puedes empezar. Ahora, pueden empezar por los síntomas, porque el trastorno de ansiedad tiene síntomas, ¿eh? Entonces hay que trabajar los síntomas como objetivos. Y no te quedes con una sola terapia, centra tu terapia en diferentes modelos terapéuticos, porque no es fácil trabajar con un trastorno de ansiedad. Va a demorar mucho la recuperación emocional para establecer esa regulación emocional. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta sesión. Mi nombre es Ulises. Ahí les voy a dejar la presentación del PPT y toda la información correspondiente. Y nos vemos en una próxima actividad para ver todo lo que es la psicopatología, todos los trastornos, cómo enfocarlo y cómo trabajarlo a nivel de intervención. Muchísimas gracias. Me gustaría quedar un poquito más, pero ya tengo otra actividad dentro de unos minutos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a la confianza de los directivos de INCAIP y vernos en una próxima actividad. Y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.